Hola chicos y chicas, en este video vamos a analizar los polígonos no regulares. Y es que estábamos viendo hace poco lo que son polígonos regulares. Y los polígonos regulares, recordemos que eran aquellos cuyas medidas o longitudes de los lados son iguales. E incluso las medidas de los ángulos internos o ángulos centrales o ángulos exteriores de los polígonos regulares también son congruentes entre sí. Pero ahora vamos a enfocarnos en otros tipos de polígonos, en este caso los polígonos no regulares. Y es que por acá en la cuadrícula tenemos algunos de ellos. Algunos, la mayoría conocidos, como lo que es el rectángulo, el que tenemos por allá de color verde, el trapecio de color rojo, incluso el triángulo, el rombo de color moradito y dos que no son tan conocidos como lo es el pentágono, este de color azul, o el hexágono. Incluso hay más, pero vamos a empezar con la definición para que nos quede muy claro lo que son esos polígonos no regulares. Y es que en la geometría plana se le llama polígonos no regulares o polígonos irregulares, que es el nombre que más me gusta a mí. Según la inversión lógica de la definición de lo que ya sabemos es un polígono regular, aquella figura que cumple al menos una de las dos condiciones. Y viene la primera condición y dice que no todos los lados tienen igual longitud. Y ojo aquí, porque siempre nos quedamos solo con esa condición o con esa vaga idea para decir que los polígonos son no regulares porque sus lados, al menos uno de los lados es distinto a los demás. Por ejemplo, eso es lo que pasa con el rectángulo. Sabemos que el ancho es más corto, una medida más pequeña que el largo. O el trapecio tiene dos bases, pero una base es mayor y la otra base es la base menor. Tiene más longitud que otra. O este triángulo que visualmente notamos que hay un lado más pequeño que otros. E incluso en las figuras estas, como el pentágono, vemos que hay lados como más estirados, más largos y otros más cortos. Lo mismo sucede en el hexágono. Pero ¿qué pasa con el rombo? ¿Y por qué el rombo, que sí tiene sus lados iguales, no podríamos clasificarlo como polígono regular? Y es que nos olvidamos de esta segunda condición. Además, dice que no todos los ángulos interiores son congruentes y eso es lo que pasa con el rombo. Entonces, por eso lo clasificaríamos como un polígono no regular o un polígono irregular. Entonces hay que entender muy bien esa definición y saber que hay dos condiciones y no nos enfocamos solamente en los lados como es costumbre, sino también en los ángulos interiores o internos de las figuras. Y bueno, independientemente del tipo de polígono irregular y lo que se solicite calcular en cada ejercicio, la definición de lo que es un polígono no regular se va a mantener invariable. Bueno, en este caso vamos a analizar la conceptualización de áreas y vamos a estudiar el método número uno. Les voy a explicar dos o tres métodos distintos de cómo sacar áreas. Entonces, este es el método uno, es el método oficial, el que propone en los programas del Ministerio de Educación Pública. En sí, lo primero que tenemos que entender es qué significa áreas, o sea, qué es calcular un área. Y por acá, pues tenemos una idea básica, pero muy interesante lo que es el área, ¿verdad? Es la cantidad realmente de espacio que hay dentro de una figura.
Por ejemplo, en esta figura, esto es espacio color gris de la figura. Eso es el área. Eso también se llama superficie. Eso es para que tengamos una idea de cuando hablamos de áreas, hablamos de ese espacio que está dentro de la figura. ¿Ok? Ahora bien, el método que vamos a analizar, el cual propone el Ministerio de Educación Pública en el programa, está basado en esto. Parece muy sencillo, pero requiere de tener amplio conocimiento. Y es que lo que nos solicitan es dividir el polígono que tenemos, en este caso un hexágono no regular o un hexágono regular, ¿verdad? Dividirlo de tal forma que obtengamos figuras básicas ya conocidas, ¿verdad? Ok, esa es la idea, ese es el método. Entonces vamos a dejar esto por acá. Y ahora sí, ¿por qué es tan amplio este método? Porque bueno, si empezamos a dividir la figura, de repente pues podemos obtener un triángulo. Entonces necesitaríamos por ahí encontrar el área de ese triángulo. Y entonces tenemos que sabernos la fórmula oficial para obtener el área de un triángulo, siempre y cuando yo conozca la medida de la base y la altura de ese triángulo, ¿verdad? Que es base por altura entre 2. Básicamente es recordar las formulitas que vimos desde la escuela. Ahora bien, ¿qué pasa si generamos un triángulo pero no podemos definir muy bien la base o la altura de nuestro triángulo? Pues existe una famosa fórmula que se llama la fórmula de Herón, que básicamente esta fórmula funciona con solo conocer la medida de los lados del triángulo. En este caso, muy importante, la S que está ahí significa semiperímetro. Ya les dije, hay que conocer los lados del triángulo. Entonces, sumamos los tres lados, ahí es lo que obtenemos es el perímetro, ¿verdad? Y si el perímetro lo dividimos a la mitad, ese es el famoso semiperímetro. Entonces, es una raíz, vean que es una raíz enorme, con varios productos. En el primero es el semiperímetro luego hay que hacer una resta entre el semiperímetro y el primer lado del triángulo. Y luego eso lo multiplicamos por el semiperímetro menos el resultado del semiperímetro menos el segundo lado del triángulo. Y finalmente, otra multiplicación, que es el resultado del semiperímetro menos el tercer lado del triángulo, donde A, B y C son las medidas de esos lados. ¿Ok? Entonces, esa opción es en caso, ¿verdad? Ya les dije que no conozcamos la base y la altura del triángulo. Ahora bien, hay más. ¿Qué pasa si dividimos la figura y el resultado de eso nos da, por ejemplo, un cuadrado? Entonces, tenemos que el cuadrado es muy sencilla. El área del cuadrado es igual a el lado al cuadrado, o que es lo mismo lado por lado, ¿verdad? Si, por ejemplo, dividiendo la figura obtenemos un rectángulo, entonces tenemos por acá que en el caso del rectángulo sería la base por la altura, o en algunos folletos encontramos que de repente dice largo por ancho, es lo mismo, ¿verdad? Es la misma fórmula. Es el lado más largo, hay veces comúnmente conocido como base, y la altura, que hay veces es el ancho, ¿verdad? Entonces es una multiplicación entre esos dos valores. Tendríamos que recordar también la fórmula del rombo, por ejemplo. Entonces, en el caso del rombo, vamos a poner por aquí arriba, pues si generamos un rombo al dividir la figura, es simplemente determinar la diagonal mayor por la diagonal menor y dividirlo entre 2. Luego tendríamos figuras como el romboide, ¿verdad? Aquí es como un rombo, un poquito más al lado. Entonces la fórmula es base
por la altura, ¿verdad? Entonces, si identificamos esta figura, podemos trabajarla también. E incluso, pues tendríamos los trapecios. Entonces, los trapecios es otra opción más que tenemos por ahí. Y en este caso, los trapecios, pues la formulita básicamente es base mayor más base menor por la altura dividido entre 2. Pero nótesen que hay tres tipos de trapecios. Está este trapecio que es el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Y bueno, en resumidas cuentas, al dividir el polígono para obtener otras figuras básicas ya conocidas y trabajadas desde la escuela o en estos años anteriores en el colegio, es importante pues conocer todas estas fórmulas que hemos trabajado en esta parte del video. Ahora bien, vamos a conceptualizar el método, es decir, el procedimiento a seguir. Y es que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero seguimos teniendo aún la ventaja de que estamos trabajando en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar en qué? En definir algunas medidas, más que todo aquellas que están o que son horizontales o verticales. Y el método se divide en tres pasos a seguir. El primer paso es hacer la división del polígono no regular en otras figuras ya conocidas. Esto de aquí está relacionado con lo que vimos anteriormente, porque al hacer la división de un polígono como este, podemos hacerla de diferentes maneras. Por ejemplo, alguien puede hacer esta división. El polígono se divide en 4 triángulos, o podemos hacer la división de esta otra manera, donde tenemos 2 triángulos, un trapecio rectángulo y un rectángulo. Podemos hacer la división de esta otra manera, en donde tenemos 2 trapecios y un triángulo. Entonces vea que varía. Y entre dos personas distintas, este mismo ejercicio puede variar. Pueden haber más divisiones aparte de las que ya les estoy mostrando acá. Pero ¿cuál es la forma correcta de hacer este paso? Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Entre menos figuras obtenga a la hora de dividir, mejor. Y también yo trato mucho de evitar generar triángulos en los cuales no conozca o no pueda definir correctamente las medidas de su base y la altura, porque si no tendría que utilizar la fórmula de Herón y es uno de los pasos pues más extensos, porque para Herón tendría que utilizar la fórmula de la distancia, por ejemplo, para definir los lados, las medidas o las longitudes de los lados del triángulo, y ya conocidas esas longitudes, pues aplicar la fórmula de Herón. Entonces vea que sí cambia mucho el proceso dependiendo de las figuras que yo elija. El segundo paso, pues, es obtener o calcular el área de esas nuevas figuras, ¿verdad? Están relacionadas estas dos, porque si yo hago la división del polígono en nuevas figuras, es para luego calcular el área de esas pequeñas partes. Y bueno, ya el tercer paso y último del proceso es para definir el área del polígono. ¿Y cómo se hace eso? Pues sumando las áreas de las pequeñas figuras. Entonces yo sumo todas esas áreas y el resultado de esa suma pues me va a generar el área total de mi polígono. Entonces, a como está acá en la fórmula, el área total es la sumatoria, eso es lo que significa esta,
simbología, la sumatoria de las áreas de los triángulos, de los trapecios, de los rombos, entre otras figuras que se pueden sumar ahí para obtener el área total, ¿verdad? Entonces sí depende de que en un caso como esto, si tengo tres figuras, tendría que sumar el área de esas tres figuras por separado para obtener el área total, la composición de mi figura original, que era el polígono no regular. Ahora sí, podemos pasar a un primer ejemplo que tenemos por acá. Y es muy interesante, de hecho dice así, la siguiente representación gráfica muestra la forma que tiene un terreno. Si cada cuadrado de la cuadrícula mide 10 metros cuadrados, determine el área del terreno. Entonces, muy importante, acá tenemos en un plano cartesiano y está cuadriculado de cierta forma el terreno, que es este que está de color gris. Y bueno, cada cuadrito que tenemos por acá de ese terreno es de 10 metros cuadrados, ¿verdad? Ese dato lo vamos a usar hasta el final del ejercicio. Vamos a resolverlo como se resolvería tradicionalmente. En primer lugar, tengo que dividir este polígono, ve que es un polígono irregular, pero es muy sencillo. Lo puedo dividir de varias formas y entre ellas ya podríamos hacer la siguiente división. Podríamos trazar esa línea acá y obtener dos triángulos. Ven, entonces, hay uno de color rojo y otro color rosado. Esa podría ser una opción, muy sencilla, muy fácil de hacer. Luego podríamos incluso hacer una división como esta, en donde tenemos ahora un cuadrado, acá de color gris, y tenemos un trapecio rectángulo, este de color amarillo. Esa podría ser una opción más. Alguien podría tal vez decir o generar esta otra división. Entonces, vean que tenemos por acá un trapecio, el de color amarillo, y un triángulo de color verde. Incluso, esa fue la que yo pensé primero, ¿verdad? Hacer simplemente esta división de acá y trazar la figura en dos, un rectángulo y un triángulo acá pequeñito color rosado. Vean que hay variedad de opciones, todas ellas nos deberían llevar al mismo resultado. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos? Algo muy sencillo, el triangulito, ese pequeñito que está ahí. Ese triángulo, pues es un triángulo muy característico porque es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Noten que el triángulo rectángulo, la altura del triángulo coincide con su lado y la base. Tenemos esa información de ahí. Realmente no tenemos las medidas, pero nada más es de hacer un conteo, algo similar a lo que hicimos con el perímetro, cuando vamos a sacar el perímetro. Pues bueno, ese conteo se hace desde una perspectiva horizontal. Por ejemplo, esta base de este triángulo, acá, desde este vértice hasta donde hicimos acá la división de la figura, ahí hay una medida. Y si ustedes observan bien, hay dos unidades, desde ese punto hasta el vértice. Entonces, ahí vamos a escribir dos unidades lineales. Lo mismo ocurriría si hacemos el conteo de la altura de este triángulo. ¿Por qué? Porque desde esta base de acá hasta el vértice de acá del triángulo, contamos también dos unidades lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que la base de este triángulo es de 2 y su altura también corresponde a dos unidades lineales. Entonces lo que vamos a hacer por acá es sustituir. La base es igual a 2, la altura es igual a 2 y entonces 2 por 2 es 4 y dividido entre 2 nos daría 2 unidades lineales al cuadrado. Ese sería el resultado del área de nuestro triángulo acá de color rosa. Ahora bien, vamos a trabajar
el rectángulo. Para el rectángulo, lo que debemos conocer es la fórmula del área del rectángulo. Pero nótese que ese rectángulo que tenemos por acá tiene una estructura algo así, ¿verdad? Entonces está de esa forma. Pero igual tendríamos la base y su altura, que va a ser un poco más larga nada más. Vamos a definir entonces cuántas unidades lineales hay desde este vértice hasta el límite entre el rectángulo y el triángulo. Entonces, si contamos, tenemos que hay 3 unidades lineales. Hacemos algo similar para la altura. Hacemos otro conteo. Entonces, si vamos desde este vértice de acá abajo hasta el vértice de acá arriba, nos damos cuenta de que hay 5 unidades lineales. Entonces hacemos las sustituciones en la respectiva fórmula. Sabemos ya que la base es igual a 3 y nuestra altura igual a 5 unidades lineales. Basta entonces con multiplicar base por altura, es decir, 3 por 5, para obtener 15 unidades lineales al cuadrado. Y listo, ya tengo el área de las únicas 2 figuras que obtuve al hacer la división de mi polígono irregular original. Entonces ahora, después de haber encontrado las áreas, lo que hacemos es sumar aquellas áreas obtenidas de las figuras que trabajamos, que en este caso es solo la del triángulo y la del rectángulo. Por lo tanto, sumamos 2 más 15, que corresponde al área del triángulo, más el área del rectángulo, para así obtener un área de 17 unidades lineales cuadradas. Y aquí ya casi tenemos el ejercicio resuelto. Nada más que, ahora sí, vamos a utilizar esta información que tenemos por acá. Esa información dice que cada cuadrado de la cuadrícula mide 10 metros cuadrados. Entonces, el dato que tenemos por aquí, que es el 17, lo vamos a multiplicar por 10. Y esa multiplicación por 10 ya es para transformarlo en metros al cuadrado, ¿verdad? Entonces 17 por 10 equivale a 170 metros cuadrados. Ahora pasaremos a un segundo ejercicio. En este ejercicio de acá nos dice que hay que determinar el área del polígono representado en el plano de coordenadas, como lo vemos por acá. En primer lugar, recordemos que hay que dividir nuestro polígono. Se pueden hacer múltiples divisiones del polígono. Alguien podría pensar, por ejemplo, en dividirlo en triángulos como este. Y está bien. Nada más que recordemos que si hacemos divisiones así, de cierta manera, hay segmentos, y más que todo en los triángulos, que no podemos definir. No es tan fácil hacer el conteo de esos lados inclinados o en diagonal. Entonces habría que aplicar algunos procedimientos relacionados con la fórmula de la distancia, por ejemplo, para buscar la longitud de esos segmentos. Y luego, para el área, utilizar la fórmula de Herón. Entonces se hacen procedimientos muy extensos. Por eso hay que pensar bien en cómo generar esa división de tal manera que obtenga figuras sencillas. Entonces, voy a optar por hacer la división más bien de esta otra manera. Vean que por acá tenemos 2 triángulos y un trapecio. Pero observen algo, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque cuando hablamos de la base de una figura siempre nos imaginamos que esa base es la parte de abajo de la figura y siempre va a ir horizontal, y no es así.
la base de la figura puede ir realmente vertical o puede quedar en diagonal. El sentido que tiene esto es que podamos definir esa base y perpendicular a esa base las alturas. Entonces, ojo, aquí tenemos este triángulo de color como lila y la base de ese triángulo es esta línea que está vertical y la altura corresponde a esta que va sobre el eje. Entonces podríamos aplicar la fórmula común del triángulo, base por altura. Vean que en el otro triángulo tenemos un caso similar. La figura está como volteada, por así decirlo. Tenemos la base, que es vertical también, y la altura corresponde a esto del eje de acá. Y luego el trapecio, que tiene una base mayor, una base menor, y su altura, que corresponde a una línea que va entre este vértice de acá y es perpendicular a la base mayor. Para que sea más fácil visualizar, vamos a trazar esas alturas de color rojo. Entonces ahí ya están. Esos segmentos de color rojo son las alturas de las que estamos hablando. Ahora sí, tenemos dos triángulos. ¿Qué ocupamos de cada triángulo? Ocupamos la base y su altura. Entonces vamos a empezar con el triángulo que está acá de color rosado. ¿Está bien? Pero antes de eso, vamos a escribir por acá la formulita. Entonces dice base por altura dividido entre 2. Ocupamos esos dos datos, base y altura. ¿Cómo se hace? Por medio de un conteo. Entonces vamos a contar los espacios unitarios que tenemos por acá para definir nuestra altura. Y vamos a hacer lo mismo con la base. Contar los espacios unitarios que hay entre este punto de acá, de la base, hasta la parte de arriba. Entonces, empecemos por esta altura. Desde 0 hasta este punto de acá, que es 2. Hay 2 unidades lineales. Entonces vamos a escribir ahí que la altura de este triángulo que tenemos de color rosado es igual a 2 unidades lineales. Y luego vamos con este segmento de acá que sería su base, que va desde -2 hasta el 3. Y sabemos que de -2 a 3 hay 5 unidades lineales. Y vamos a escribir el dato por acá. Entonces ya tenemos la información que necesitamos de nuestro triángulo, ese que está ahí de color rosado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir lo que ya sabemos que mide la base de ese triángulo, que es de 5 unidades lineales, y la vamos a multiplicar por su altura, que ya sabemos que es equivalente a 2. Y luego trabajaremos pues esta multiplicación. 5 por 2 son 10 y 10 dividido entre 2 es igual a 5 unidades lineales al cuadrado. Y ya tenemos así el área de nuestro primer triángulo de acá. Ahora vamos a repetir la fórmula porque tenemos otro triángulo. Entonces, en ese otro triángulo vamos a intentar aplicar esa misma fórmula. Y de hecho, sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos la base que corresponde a esta línea vertical y la altura que es esta línea roja. Recordemos que el triángulo está como invertido en un ángulo de 90 grados, está como volcadito. Vamos a hacer el conteo. Entonces, desde acá, desde 6 hasta el 10, ¿cuántas unidades lineales hay ahí? Si las contamos bien, hay 4 unidades lineales. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el conteo de la base de este triángulo. Es decir, desde este punto que se ubica en -3 hasta este punto de acá arriba que está ubicado en relación con el 4. Entonces, de -3 a 4 hay 7 unidades lineales, ¿verdad?
Y ya tenemos los datos que vamos a sustituir en esta fórmula. Ya conocemos la base, que es igual a 7, y la altura, que es igual a 4 unidades. Entonces, 7 por 4 son 28 y dividido entre 2 es igual a 14 unidades lineales, que sería al final el área de nuestro triángulo color lila. Y ya solo nos queda una figurita por acá. Y hay que determinar el área de nuestro trapecio que está ahí color verde en medio de los dos triángulos. Y tenemos una ventaja. Vean que las bases de nuestro trapecio coinciden con las bases de ambos triángulos. Es decir, la base mayor es 7 y la base menor es igual a 5. Entonces, solo nos hace falta determinar la altura del trapecio para utilizar la fórmula que tenemos por allá. Entonces, nótese que esa altura coincide con el eje que tenemos acá. Y sabemos que de 2 hasta el 6 que va por acá, hay en total 4 unidades lineales. De esta manera, es simplemente ir a la fórmula y hacer las sustituciones respectivas. Es decir, la base mayor es 7, la base menor 5 y la altura es igual a 4. Y si hacemos los cálculos, 7 más 5 son 12, 12 multiplicado por 4 son 48 y 48 dividido entre 2 nos da un total de 24 unidades lineales al cuadrado, que sería el área de nuestro trapecio. Y listo, ya tenemos las áreas de todas las figuritas que corresponden a las divisiones de nuestro polígono original. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues recordemos que para el área total debemos de sumar las áreas de los dos triangulitos que tenemos más el área del trapecio. Por lo tanto, haremos la suma de 5 más 14 más 24, que corresponde a las áreas de los dos triángulos y de nuestro trapecio. Y así obtener con la suma un área de 43 unidades lineales. Y bueno, así podríamos dejar la respuesta del ejercicio y de esta forma, pues, culminamos con el ejemplo. Y chicos, por favor, resuelvan las actividades de retroalimentación para profundizar en el tema. Ya vimos cómo se realiza el proceso con el método 1, que es el método oficial del MEP, del Ministerio de Educación. Pero en el próximo video vamos a trabajar un método muy interesante que podría funcionar y ahorrarles bastante tiempo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.